Válgame el guerrero y la estrella de 7 puntas que una serie de Arya Stark podría también estar en desarrollo, y además, una persona muy crucial y conocida por todos ha confirmado que la serie de Jon Snow sí es una realidad. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video en donde hablaremos de algunos rumores en relación a los spin-offs de Game of Thrones y un par de noticias refrescantes de House of the Dragon que alimentarán nuestro corazón afligido, dándonos el hype necesario para el estreno de la serie el 21 de agosto. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. En efecto, la semana pasada las redes sociales se explotaron cuando se dio a conocer que una serie en solitario de Jon Snow estaba en planes de desarrollo a manera de secuela. La información provino de The Hollywood Reporter y hasta ahora ni Kit Harington ni George R.R. Martin ni la cadena se han pronunciado al respecto, por lo que no sabíamos si esto era oficial, una idea que HBO tiene o simplemente un rumor que dejaron esparcir como fuego valirio para ver cómo reaccionaba la gente. No obstante, y para sorpresa de muchos, ha salido alguien a confirmar la noticia y se trata de la mismísima Emilia Clarke, que en entrevista para BBC habló sobre su nueva obra de teatro La Gaviota y aprovecharon para preguntarle si sabía algo de la serie de Jon Snow, contestando que Kit Harington se lo dijo. Sus palabras fueron: "Me ha platicado de eso, sé que existe, está pasando". De paso, aclaró: "Está siendo creada por Kit, según tengo entendido, así que él está en esto desde cero". Entonces lo que estarán viendo, con suerte, si sucede, atención a esas palabras, está certificado por Kit Harington. ¡Wow! ¿Quién lo hubiera creído? Parece que los rumores eran reales y todo esto es demasiado loco que yo aún estoy sorprendido. De ser así, ¿qué licencia de uso tendrá Kit Harington con el personaje de Jon Snow? ¿Él escribirá la historia? ¿Este proyecto está aprobado por George R.R. Martin u obtuvo los permisos por parte de HBO? Tendremos que esperar un poco más para conocer información adicional y ojalá sea del propio actor, ya que deseamos saber qué historia estará contando. Por cierto, cuando Emilia Clarke le preguntaron si regresaría como Daenerys para esta secuela, dijo entre risas: "No, creo que terminé", manifestando sus intenciones de seguir adelante dejando atrás a la madre de dragones. Y teniendo esto en cuenta, ¿tú verías la serie si ella no aparece ahí? Yo sí, igual a ver qué sucede. Déjame saber tus comentarios en la parte de abajo. Antes de saltar a lo que sigue, Emilia opinó también sobre House of the Dragon, diciendo que está fascinada por ver cómo será y haciendo énfasis en que va a ser jodidamente raro. Voy a ver esto como una espectadora fresca porque tiene lugar 1 billón de años antes de nuestro programa, por lo que se sentirá diferente. En cualquier caso, lo del ruido de Jon Snow le sirvió mucho a la franquicia, pues en las menciones en redes, Game of Thrones se convirtió en tendencia, incluso superando a Stranger Things. En Twitter obtuvo 253,000 interacciones, lo cual indica que los fans aún están interesados en la saga. No obstante, como ya dije, esto distrae la atención de House of the Dragon, a la que le quedan tan solo 2 meses para ser lanzada. En dicho contexto, al día siguiente, un insider afirmó que una serie de Arya Stark también estaba en desarrollo. Se trata de Daniel R.P.K., el mismo que filtró que los 3 Spider-Man saldrían juntos en No Way Home y que el Duende Verde sería el villano principal. Así que tendría cierta credibilidad cuando ventiló la información en exclusiva para sus Patreons. ¿Qué opino al respecto? Creo que suena interesante, es una buena idea. Arya está entre los personajes favoritos de los fanáticos y potencialmente habría muchas cosas por explorar, pero yo honestamente creo que es mentira. Daniel R.P.K. ya se ha equivocado antes en sus datos y la trama de Arya navegando en las aguas del mundo por descubrir y llegando a lugares inhóspitos echaría por la borda todo el argumento que está siendo planteado
para la serie spin-off de la princesa Nymeria, cuyo título provisional es 10.000 navíos y que contará con la guionista Amanda Segel. Así que por ese motivo, ya que hay muchas similitudes que dudo deseen repetir, yo no le prestaría demasiada atención a esta noticia. Pero bueno, HBO ya ha cambiado de opinión antes y ahora seguir la fórmula de Disney Plus con series limitadas y autoconclusivas de 8 capítulos centradas en sus personajes podría ser atractiva. Pero, ¿qué ha dicho Maisie Williams sobre retomar su papel de Arya si es que llega a pasar? En entrevista para la revista GQ comentó: "No digo que nunca sucedería, pero tampoco lo digo en esta entrevista para que todos digan ¡el spin-off está viniendo! Porque no lo es. Tiene que ser el momento adecuado y las personas adecuadas. Tiene que estar bien en el contexto de todos los demás spin-offs y el universo de Game of Thrones. Tiene que ser el momento adecuado para mí". Recordemos que la actriz estaba contenta con cerrar este capítulo de su vida, pues sintió que participar en la serie, de alguna manera, le robó el vivir su juventud como una adolescente normal. En The Hollywood Reporter agregó: "Creo que cuando comencé a convertirme en mujer estaba resentida con Arya porque no podía expresar en quién me estaba convirtiendo. Y luego también me molestó mi cuerpo porque no estaba alineado con la parte de mí que el mundo celebraba". Cuando le preguntaron qué extrañaba del show televisivo, dijo que, aunque amó ese periodo de su vida, no extraña concretamente nada. "Lo miro con cariño y con orgullo. ¿Por qué querría sentirme triste por lo más grande que me ha pasado? No quiero asociar eso con sentimientos de dolor". Ahí lo tenemos. Esas fueron las declaraciones de la actriz y estoy completamente de acuerdo con ella. Y ahora, una mención especial. Navegando por las islas del verano, me pregunto qué pasaría si de repente Corlys Velaryon viera a un tiburón surfeando. Seguramente lo agregaría a su lista de criaturas exóticas. Y es que, como si fuera la guardia de la noche evitando que los salvajes entren en Poniente, este programa, Surfshark, el patrocinador de este video, le da una cachetada a todas las amenazas que acechan a tu computadora. Si quieres conectarte a internet desde un aeropuerto o una red pública, nadie podrá robar tu información personal, contraseñas ni datos de tarjetas. Se trata básicamente de una VPN, es decir, una herramienta que te protege mientras navegas. Como si los tres dragones, Drogon, Rhaegal y Viserion, escoltaran la flota de Daenerys. Con ella es como tener tu red privada virtual y puedes ocultar tu IP. Los pajaritos de Varys saben de qué hablo. Además te sirve para ver el catálogo de Netflix, Disney Plus, Prime o HBO Max de otros países, reservar en hoteles a mejor precio y acceder a tus cuentas de TikTok o Twitter desde el extranjero si es que el país en donde estás ha bloqueado dichas redes. Surfshark tiene asistencia a las 24 horas del día, lo puedes instalar en cualquier dispositivo y si no estás contento con el servicio en 30 días, ellos tienen la garantía de devolución de tu dinero y no deja registros. Así que imaginemos que es un hombre sin rostro que cambia de identidad como Jaqen H'ghar para ayudar a Arya. Para probar Surfshark utiliza el código JackDuran y obtendrás 83% de descuento, 3 meses extras y antivirus gratis. Así es, no es broma, es oferta limitada, tan real como la resurrección de Jon Snow. 83% de descuento, 3 meses extras y antivirus gratis, que wow, te dejarán sin aliento. Surfshark, confiable y fácil de usar. Nos pasamos ahora con House of the Dragon y vaya que hay algunas sorpresas increíbles. De entrada decir que los actores tuvieron una fiesta de culminación de grabaciones de la primera temporada en Londres, donde pudimos ver por ejemplo al actor Harry Collett, quien interpretará a Jacaerys Velaryon, el hijo mayor de Rhaenyra Targaryen, y que será seguramente uno de los personajes favoritos de los fans. Por su parte, el elenco joven dejó verse y tenemos de izquierda a derecha a Leo Hart, quien será también Jacaerys Velaryon, pero de joven, ya que habrá varios saltos en el tiempo. También está Leo Ashton, que será Aemon Targaryen, el pequeño Harvey Sadler en la piel de Lucerys Velaryon, y en el apartado de las chicas está Chani Smethurst, quien porta una chamarra de mezclilla. Por su parte, la de la blusa roja, Eva Osei, será Rhaena Targaryen, hija de Daemon. La chica rubia, es decir, Evie Allen, interpretará a Helaena Targaryen. Y finalmente, Nova Fowellis, la del vestido, será Laena Velaryon de joven. Que por cierto se filtró este video desde un set de grabaciones, donde la vemos con su peluca puesta detrás de escenas.
y luce bastante bien, así que me emociona el look que idearon para ella. Cambiando de tema, recientemente la cuenta de House of the Dragon en Twitter publicó un nuevo póster promocional de la serie cuya protagonista es Rhaenyra Targaryen, y vaya que es espectacular, no lo puedo creer, la princesa se ve magnífica, y qué decir de su dragón Syrax que está detrás. Ahí tenemos este primer look oficial a la criatura, que es enorme y amarilla, y me pregunto si estas serán las dimensiones que tendrá en el show o si solo lo hicieron de ese tamaño para el póster. Yo creo que es lo segundo, en realidad está desproporcionado, pero tiene sus marcas distintivas. En la cabeza se dibuja una especie de espiral con sus escamas que lo hacen único. Por su parte, Rhaenyra porta un vestido rojo muy elegante con ese toque bizantino que ya habíamos visto y el collar con los emblemas de las casas de Poniente, pero me sorprendió mucho su capa dorada, la cual hace que se vea como toda una reina y le da un aire de poderío supremo. El toque con las espadas del trono de hierro a un lado es inigualable, así que la serie ha compartido esta pieza de arte y no está pasando desapercibida. Hablando de otras cosas, para los que gustan de echarse su copita de vino al estilo de Cersei, la compañía Warner Bros. Se asoció con World Blast Wines para sacar unas botellas temáticas de House of the Dragon Cabernet Sauvignon Shiraz, edición limitada, que valen la pena para un buen autorregalo. También han sacado mercancía oficial de la serie. Tenemos estas asombrosas chamarras para mujer y hombre con el diseño de los dragones que aparecerán en la serie. El de la chica quizás sea Fuego Sol y el del hombre podría tratarse de Vermithor, pero no lo sabemos con claridad. Lo que sí es que son geniales, pero cada una cuesta $185, una mini fortuna, así que hay que ponerse a ahorrar. Los detalles los puedes checar en mi cuenta oficial de Twitter. Y para culminar tenemos por fin las figuras Funko Pop de los personajes. La primera es de Rhaenyra de joven en el look del póster. También está Daemon Targaryen con su indumentaria gris con negro. Lo tenemos de igual forma en su versión con un huevo de dragón en su mano. Está Otto Hightower, la mano del rey. Corlys Velaryon, la serpiente marina con su espada desenfundada. Alicent Hightower de joven con el vestido verde de la fiesta de compromiso de Rhaenyra. Y Alicent de adulta con la daga en la mano de acero valirio de Arya, que le da bastante dramatismo. A su vez tenemos al dragón Syrax, que posee un semblante furioso y ojos verdes. Y también la figura del rey Viserys I, que fue mi favorita por la atención a los detalles con esa gran corona Targaryen en su cabeza y portando la espada Fuego Oscuro. Cabe destacar que estas figuras seguramente se venderán en la Comic Con, así que intentaré comprar algunas para mi colección. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.